Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por sintonizar su programa Conciencia y Cívica. Programa que ustedes pueden ver las 24 horas, los 7 días de la semana, en nuestro portal concienciaycivica.com. Conciencia y Cívica todo pegado.com. Y también lo pueden ver por YouTube, pero es mucho más fácil por nuestro portal. Y además ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, y también pueden hacer sus preguntas y comentarios por el número 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. Bueno, hoy es un día triste y lamentable porque se conmemoran 17 años del atentado de las Torres de Nueva York. Un día muy triste, porque este atentado ha costado miles de vidas, miles de heridos, un gasto extraordinario. Pero tengo aquí algo interesante que quiero compartir con ustedes, y es que, como ustedes saben, en este atentado murieron 2.992 personas, seres humanos, 2.992. Bien, los terroristas que murieron en los aviones fueron 15 de Arabia Saudita, 2 de los Emiratos Árabes, 1 egipcio y 1 libanés. ¿No les llama algo la atención? Ninguno era afgano y ninguno era iraquí, ni iraní, ninguno. Y justamente a raíz de este atentado terrible, del cual tenemos un pésimo recuerdo, un triste recuerdo, y estamos con las familias de estas personas que fallecieron, estamos con los heridos y estamos con todas estas personas que sufrieron y sufrimos también nosotros como americanos. Bien, el daño fue sumamente grande, pero fue muchísimo más grande el daño que se ocasionó con la guerra de Irak. Recuerden que la guerra de Irak se basó en mentiras, en que Irak tenía armas de destrucción masiva, ¿verdad? Cuando Irak, las armas que tenía eran las armas que le había suministrado Estados Unidos para hacerle la guerra a Irán, el eterno enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos sabía perfectamente que no tenía armas de destrucción masiva, sabía perfectamente que no tenía nada que ver con Bin Laden, sabía perfectamente que no tenía nada que ver con los atentados, no hubo ni un solo iraquí envuelto en estos atentados, sino que eran de Arabia Saudita, justamente del archisuper amigo y socio de la familia Bush y de la corporocracia norteamericana. Qué cosa más rara, ¿verdad? Y más raro es de que yo tengo aquí unas estadísticas que son un poco antiguas, son del año 2012, ya tienen 6 años, pero son escalofriantes. Para el año 2012 se había gastado en la guerra de Irak 823 billones de dólares. Casi un trillón, 823 billones de dólares se habían gastado en la guerra de Irak. Lógicamente, este dinero pues va todo a parar a las corporaciones que están relacionadas con el Pentágono. O sea, este dinero fue a parar a la corporocracia norteamericana. Luego tenemos muertos para esta época, 4.488. Esto solamente es Irak. Aparte está Afganistán, que es otra historia. Y luego tenemos heridos para este año, 32.221 heridos. Y se calcula que de civiles hay más de 1 millón de muertos en Irak. 1 millón de muertos. Muchos asesinados salvajemente por las tropas norteamericanas, porque era un deporte cazarlos como si fuesen conejos, algo realmente escalofriante y muy triste. Pero lo que quiero dejar claro es de que se cumplen 17 años de esta fecha fatídica,
pero también son 17 años para recordar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometió el gobierno del señor George W. Bush en la guerra de Afganistán y también en la guerra de Irak, y luego todo el problema que ha traído esta guerra a Medio Oriente, donde han habido millones de muertos, millones de heridos, trillones de dólares gastados que han ido siempre a parar al bolsillo de la corporocracia norteamericana, y no ha pasado nada, no ha pasado nada. O sea, sencillamente no han sido llevados a un tribunal internacional penal para juzgarlos, ¿verdad?, por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. No ha pasado nada. Bueno, eso es, diríamos, cómo funciona la corporocracia en Estados Unidos, ¿verdad? Como, diríamos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos, pues han quedado impunes. Bueno, así son las cosas en la corporocracia norteamericana. Bueno, cambiando de asunto, quiero hablar hoy de un libro muy importante y muy preocupante, que se ha publicado primero en inglés y recientemente ha salido en español, ¿verdad? Y precisamente es un libro que nos habla de la situación que está viviendo Estados Unidos y que está viviendo parte del mundo, ¿verdad? Este libro se titula ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Está escrito por Steven Levinsky y Daniel Ziblatt, que son dos profesores, dos catedráticos de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad de Harvard. Son dos eminencias. Y el libro está tratado muy científicamente, muy profesionalmente, y realmente, como ellos dicen, es escalofriante lo que nos espera si no lo paramos a tiempo. Vamos a seguir hablando de este libro y también vamos a hablar de otro libro que he traído que se llama Sobre la tiranía, escrito por Timothy Snyder. Ese es otro libro que hay que leer, porque este libro encaja con el tema que vamos a tratar ahora y explica la relación, el paralelismo que hay en la situación actual en Estados Unidos con la Alemania preguerra. Como ustedes recordarán, Adolfo Hitler fue elegido democráticamente por voto popular en Alemania como primer ministro, ¿verdad? Y luego, pues sabemos cómo fue llevando el país hacia una tiranía, y según este libro, aquí se ha seguido los mismos pasos. Cuestión de leerlo y pensar al respecto. Bueno, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias una vez más por sintonizar este programa Conciencia y Cívica, un programa dedicado a despertar la conciencia, porque sabemos que todos tenemos conciencia, pero algunos la tienen dormida, entonces se trata de despertarla, ¿verdad? Y lógicamente, ¿para qué? Para reconquistar la democracia, la honestidad y la decencia. Como hemos hablado en otros programas, Estados Unidos no es una democracia, ya no es una democracia, es una corporocracia. Aquí lo que mandan son los corporócratas para ellos mismos. Y la prueba está que en esta reforma fiscal, impositiva, de los impuestos, etcétera, etcétera, ha beneficiado a ellos y los ha beneficiado de una manera extraordinaria. Y eso lo hemos hablado en otras oportunidades, por lo tanto, vamos a dejar ese tema hasta aquí y seguimos con el tema que estamos tratando. Y seguimos diciendo que estamos en la carrera por salvar al país, esta vez para motivar al electorado abstencionista
sí, al electorado ausente de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde el pueblo necesita recuperar el Congreso si queremos frenar la agenda destructiva del psicópata y los corporócratas republicanos. Sí, al presidente no lo vamos a llamar más por su nombre, porque llamarlo por su nombre es hacerle una publicidad gratuita, y ya demasiada publicidad se le ha hecho, que constantemente están repitiendo su nombre, su nombre, su nombre, y eso sucedió también en la campaña electoral, de manera de que eso lo favoreció muchísimo y lo está favoreciendo. Como decía Churchill, no importa que hablen mal de mí, lo importante es que hablen, ¿eh? Y entonces Churchill es una de las personas más famosas de Inglaterra, aunque cometió muchísimos errores. Pero bueno, seguimos. Entonces, en vez de su nombre, vamos a utilizar la palabra psicópata, o podemos usar la palabra psico, el psico, si queremos hacer algo más diferente. Sí, al presidente no hay que hacerle más publicidad. Sí, le vamos a llamar el psicópata tal como le llaman sus propios allegados en la Casa Blanca. Y también, sí, ustedes saben que ha salido un libro y unas publicaciones, etcétera, etcétera, y hemos descubierto que sus propios allegados, la gente que está dentro de la Casa Blanca, bueno, blanca o negra, porque está tan sucia que debe ser negra, pero vamos a llamarle Casa Blanca para no confundirnos, ellos dicen que el sujeto es un psicópata. Y también lo dice recientemente un famosísimo psiquiatra, el doctor Lancet Dodds, dice que es un psicópata. Y también se ha publicado un libro donde lo han escrito 27 psiquiatras, y en este libro dicen el título del libro, el peligroso caso del psicópata. 27 psiquiatras médicos y expertos en salud mental evalúan al presidente, y en esta evaluación llegan a la conclusión de que el sujeto es un psicópata. La próxima cita electoral de noviembre es un momento decisivo para el pueblo americano. Pero antes de seguir adelante, vamos a un breve mensaje y regresamos en pocos segundos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por seguir sintonizados con su programa Conciencia y Cívica, un programa dedicado a despertar la conciencia para salvar al país y, vamos a decir, hacer algo para nosotros, para nuestra familia y para nuestras futuras generaciones. Este programa Conciencia y Cívica, ustedes saben que lo pueden ver en el portal concienciaycivica.com. Como estábamos diciendo, la próxima cita electoral de noviembre es un momento decisivo para el pueblo americano y todos los que vivimos en este gran país, ¿verdad? Debemos de estar preocupados y muy preocupados, y debiéramos aspirar a reconquistar la democracia. Esto es una guerra de reconquista. La honestidad y la decencia y el imperio de la ley en nuestro país. Como veremos más adelante, el daño que ya hemos hecho, que ya ha hecho el psicópata y los corporócratas republicanos es en cierta parte irreparable, como veremos en el libro que he mencionado, ¿verdad? Que ellos dicen que ya hay un daño hecho, que ese daño es irreparable, y se trata precisamente de esta división tan grande entre, vamos a decir, personas normales y extremistas, neonazis, blancos radicales, etcétera, etcétera. Esto no se va a arreglar. Lo que tenemos que buscar es que este 45% de americanos registrados, porque ves a saber cuántos no se registraron siquiera, que no votaron, pues que tomen conciencia para que en las próximas elecciones de noviembre sí voten para salvar al país. Hablo de nuestro país y me refiero a Estados Unidos, a nuestra patria adoptiva para la mayoría de nosotros como ciudadanos, y
Y también los que no son ciudadanos. Este programa va dirigido también a las personas que no son ciudadanos y que tienen conciencia, porque ellos también pueden ayudar muchísimo para que recuperemos todos la conciencia. El daño que ya nos han hecho nos alcanza a todos, a los ciudadanos y a los no ciudadanos, sobre todo a los inmigrantes, es terrible. A nuestra persona, a nuestro sueño americano, a nuestra familia, a nuestros trabajos, a nuestros negocios, quien lo tiene, a nuestras empresas, a nuestros países de origen también, a nuestros países de origen, porque se le está haciendo mucho daño a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, etcétera. Se le está haciendo un daño terrible. Recién ahora hemos sabido de que el psicópata quería asesinar al dictador de Venezuela, que quería invadir a Venezuela. Yo no dudo que el mejor favor que pudiera hacérsele a la humanidad es que ese señor se muriese, pero no puede haber un país, vamos a decir, superpoderoso asesinando a un presidente de otro país. Eso es salvaje, eso no tiene palabras. Además, eso sería un boomerang que, diríamos, uniría todo el mundo a favor del dictador sanguinario de Venezuela y sería contraproducente. Pero eso es otro tema para otra oportunidad. Sí, porque la política con nuestros países es una política engañosa y mentirosa, como todo lo que hace el psicópata. Y los corporócratas republicanos. Ellos son expertos en el reality fake. Yo he inventado esa palabra reality fake, que es una combinación de reality show, que él es muy conocido por el reality show, y por los fake news, que también él es muy conocido por los fake news, porque no dice nada que no sea una mentira, va de mentira en mentira. Bueno, el psico no es la causa de los problemas, no, es el efecto de los problemas, él es el efecto de los problemas. Las causas son otras. En primer lugar, el gran electorado abstencionista. El 73% del electorado registrado no votó el 28 de agosto y el 45% del electorado registrado no votó en las presidenciales. Eso es terrible. En segundo lugar, los corporócratas republicanos que durante años han trabajado para que el pueblo no vote. O sea, eso lo hemos hablado también en otra oportunidad. A los corporócratas, a la corporocracia, no le interesa, no le conviene, no le va bien la democracia. Porque la democracia, diríamos, lo que quiere es la igualdad entre las personas, el derecho, diríamos, al voto, el derecho a unas leyes laborales, a un salario mínimo decente, a una gran cantidad de cosas que le hemos hablado y podemos hablarlos un poquito más adelante, y lógicamente a la corporocracia no le interesa. Entonces ellos siempre han tenido un trabajo científico para, diríamos, ahuyentar al pueblo norteamericano de las urnas. Las urnas son el diablo para ellos, entonces no quieren que la gente vote. Y tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en el estado de la Florida hay como 15.000 personas que no tienen derecho al voto, le han quitado el derecho al voto por haber cometido una felonía, lo cual es totalmente inconstitucional. Es totalmente inconstitucional y así se ha pronunciado varias veces los jueces federales. Pero el gobernador republicano, Scott, pues lógicamente él sigue las órdenes de sus amos, ¿verdad? Y además él también es un corporócrata, porque él es un multimillonario metido en la política para sacar más dinero todavía. No se conforman con lo que tienen, quieren más, más y más, ¿verdad? Esto es solamente un ejemplo. El voto es democracia y democracia es participar de la riqueza. Y ellos no quieren esto, o sea, los corporócratas no quieren que participemos de la riqueza. Ellos lo quieren todo para ellos. Es lo que yo les he dicho varias veces, la ley del embudo. Ellos quieren la parte grande para ellos y la parte chiquitita para nosotros. Las migajas. Recuerden el presupuesto federal,
que lo hemos hablado en otro tema, ¿verdad? Que el presupuesto es sumamente importante, el presupuesto es el alma de la República, ¿no? Los abstencionistas deben de preguntarse qué parte de ese presupuesto les toca. Hemos hablado también, y para recordarles, de que la soberanía, o sea, la propiedad del país es del pueblo, somos nosotros los soberanos, ¿verdad? Y lógicamente, si hacemos un presupuesto, el presupuesto es como una torta, un pastel, ¿verdad? Y entonces ponemos un pedacito para este, un pedacito para el otro, y así lo repartimos. Entonces, lógicamente, si ese pastel, si esa torta es nuestra, pues nosotros tenemos que recibir la mayor parte de esta torta. No, ni remotamente. Más del 50% se va a la corporocracia del Pentágono. Los corporócratas del Pentágono están recibiendo constantemente billones y millones de dólares de nuestra torta, de nuestro pastel. Y así ellos reparten la torta y a nosotros nos dejan migajas. Eso lo hablaremos más adelante. Entonces, esta es una de las cosas importantes que deben de entender estas personas que no votan, que están dejando de ganar, están perdiendo dinerito, están perdiendo mucha plata, porque si, diríamos, existiese una democracia en vez de una corporocracia, y si el presupuesto fuese hecho por nosotros y para nosotros, pues el nivel de vida y de bienestar en Estados Unidos sería totalmente diferente. Sabemos perfectamente que tenemos más de 40 millones de personas que están bajo el índice de pobreza, hay más de 40 millones de personas que están comiendo de los cupones de alimentos, hay millones de personas que tienen 2 y 3 empleos, que no llegan a fin de mes, que no pueden comprarse una casa. El sueño americano no es un sueño, sino que es una pesadilla, y todo eso cambiaría si nosotros recuperásemos, reconquistásemos la democracia, y la palabra clave es precisamente reconquistar la democracia. Bueno, nos vamos a unos interesantes mensajes y regresamos rapidito, como dicen los mexicanos, de volada. Queridos amigos y amigas, volvemos con el programa Conciencia y Cívica. Muchísimas gracias por seguir sintonizados con el programa Conciencia y Cívica, programa que ustedes los pueden ver los 7 días de la semana, las 24 horas, en el portal concienciaycivica.com, o sea, www.concienciaycivica.com, y también pueden poner sus comentarios, sus preguntas, etcétera, etcétera. Y también ustedes pueden mandar por mensaje de texto y de voz sus comentarios y sus preguntas al número 561-306-2741, 561-306-2741. Bueno, los corporócratas republicanos se han convertido en el hogar de las políticas de la división, el resentimiento y la paranoia. Esto justamente lo acaba de decir el expresidente Obama, que justamente se ha unido a la campaña de reconquista de la democracia. Con su evaluación de las últimas 2 décadas, ellos, los corporócratas, están capitalizando los resentimientos que los republicanos han alimentado durante años. Eso es lo que yo les decía. Los republicanos durante años han estado creando esa división para que precisamente el electorado se abstenga de votar. Ellos no quieren que votemos. También son censurables los republicanos que trabajan dentro de la Casa Blanca para frenar los impulsos más temerarios del psicópata presidente, según la carta anónima que publicó el New York Times, y a los episodios relatados por Bob Woodward en su libro famoso que recién se publicó. La corporocracia no quiere el bienestar del pueblo. Cuanto más pobre e iletrado, mejor para ellos, pues no nos vayamos a unir y vayamos a reclamar
parte de nuestra riqueza. Es lo que hablábamos antes, de que a ellos les interesa, diríamos, tenernos bien iletrados, bien ignorantes, bien poco preparados, precisamente para tener mucha mano de obra descalificada, no calificada, barata, para pagarnos el sueldo mínimo, que es un sueldo con el cual no podemos vivir. Pero de eso se alimentan las grandes corporaciones norteamericanas, pagando el sueldo mínimo, un sueldo miserable. Y eso es justamente una de las cosas que tenemos que reclamarle a este gobernador Scott, que quiere ser senador y que nos pone un salario mínimo de $8.25 la hora. Con $8.25 la hora no puede vivir nadie. Tampoco puede vivir nadie con lo que le paga el seguro social, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente nos tienen, diríamos, castigados al infinito. Y nosotros calladitos, y algunos de nosotros todavía vamos detrás del verdugo o de los verdugos y votamos por ellos. Eso es lo más insólito del mundo, que hayan latinos, que hayan hispanos que voten por los verdugos. Eso no entra en la cabeza normal. Bueno, volviendo sobre el libro, Steven Levinsky y Daniel Ziblatt han publicado un libro sumamente importante y preocupante, titulado Cómo mueren las democracias. Este es un libro que ustedes lo pueden conseguir en muchísimas librerías y en Amazon lo pueden conseguir para leerlo por internet. Creo que vale como $11 y no se lo pierdan. Estos insignes profesores de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad de Harvard sostienen en su obra que el daño infringido por el psicópata y sus colaboradores corporócratas a los Estados Unidos y en consecuencia a gran parte del mundo, aun en el caso de que se pudiese eliminar inmediatamente el tumor republicano, el daño es parcialmente irreparable. O sea, ya hay un daño hecho. Es como un cáncer, ¿verdad? Entonces ya hay un daño hecho y diríamos ese daño es irreparable. El problema es como viene lo siguiente. Pero en el caso de que ganasen en noviembre, el tumor haría metástasis. En el caso de que ganasen los corporócratas republicanos en noviembre, el cáncer haría metástasis. Y citando palabras textuales, el escenario sería dantesco. Estos profesores dicen que el escenario sería dantesco, o sea, sería el infierno. Las primeras víctimas serían los hispanos o latinos, pues serían atacados por todos los medios posibles, tanto legales como físicos. Recordemos lo que sucedió con los judíos, con el alza, con el levantamiento de los nazis y Adolfo Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y lo cual llevó a una guerra mundial terrible donde murieron millones de personas, ¿verdad? Justamente aquí viene el libro de que les hablé antes. En este libro está relatado cómo Adolfo Hitler ganó las elecciones democráticamente y se convirtió en el primer ministro, que viene siendo como el presidente, igualito como el psicópata aquí en Estados Unidos. Entonces este libro va relatando y va llevándonos, diríamos, como paralelamente estos sujetos, ¿verdad?, llevaron a Alemania a la destrucción, ¿verdad?, y a millones de personas en el mundo entero. O sea, fue la guerra más terrible de todas las guerras que ha habido, ¿verdad? Y ahora, dentro de ese paralelismo, está sucediendo lo mismo, ¿verdad? Como lo hemos visto, lo hemos hablado en otros programas, ustedes pueden ir al portal de www.concienciaycívica.com y pueden ver en otros programas que hemos hablado de eso con detalles, con pruebas, científicamente. Porque estos programas son científicos, eso no es
bla, 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 esto no es fake news como el otro, etcétera, etcétera, sino que todo eso es 100% verídico y comprobable, y siempre ustedes pueden mandar sus preguntas y sus mensajes de texto, sus comentarios, y con mucho gusto pues serán atendidos. En Estados Unidos buscarán quitarnos el estatuto inmigratorio, marcándonos como indeseables y finalmente recurriendo a la agresión física tanto de nuestras personas como de propiedades, negocios, etc. Que es justamente lo que pasó en Alemania. En el caso de Alemania, las víctimas fueron los judíos, porque todos estos, diríamos, tiranos, necesitan tener una víctima, y en este caso, una víctima que ellos lo pintan como el opresor, como el diablo, como el enemigo. El enemigo público de Estados Unidos son los hispanos, el enemigo público de Estados Unidos son los mexicanos, son los latinos, ¿verdad? Y dale, y dale, y dale. Entonces hay un porcentaje, que aproximadamente el 24% de la población, que sí, que se lo han creído, porque se lo han repetido tanto y su mente no da para más, y entonces nosotros los hispanos, los latinoamericanos, resulta que somos los judíos de Adolfo Hitler. ¿Y qué pasó con los judíos de Adolfo Hitler? Bueno, pues como ustedes saben, primero empezaron a quitarles sus derechos ciudadanos, sus derechos legales, luego les quitaron los negocios, luego los agredieron, los asesinaron, los llevaron a las cámaras de gas y exterminaron a millones de ellos. Pues según este libro, eso es lo que nos espera en Estados Unidos si nosotros no reconquistamos la democracia. Tenemos que ponernos en las pilas, como decimos, y reconquistar la democracia, todos, ciudadanos, no ciudadanos, con papeles, sin papeles, todos nos tenemos que poner a trabajar. Y una manera es la siguiente: cada uno que quiera reconquistar la democracia, cada uno que quiera tener el pedazo de la torta que le corresponde, que hemos hablado en otras oportunidades, tener un buen salario, tener vacaciones, tener utilidades de la empresa, tener cosas que no tenemos en absoluto y que sí tienen los europeos, siendo países muchísimo más pobres que Estados Unidos, y sin tener como tenemos nosotros una máquina para hacer dólares. O sea, es inconcebible cómo el pueblo americano está, diríamos, tan maltratado cuando lo tenemos todo para estar bien. Pero ¿qué sucede? Que nosotros hemos cedido, diríamos, los derechos, hemos cedido la soberanía precisamente a nuestros verdugos, y eso es lo que se trata de recuperar. Entonces tenemos que hacer una listita de todos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y decirles: mira, por favor, vean el programa de Ponce de León en concienciaycívica.com. Estos programas son programas de ciencias públicas, son programas científicos que están extraídos de las leyes y del derecho nacional y del derecho internacional, donde todos podemos aprender qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para cambiarlo, para reconquistar la democracia. Entonces, estas personas que entren en nuestro website, que entren en nuestro portal, que vean lo que está pasando, y a su vez estas personas hagan lo mismo, hagan una listita, ¿verdad?, y llamen a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo y le digan: mira, por favor, mira los programas de Ponce de León en www.concienciaycívica.com, y así vamos a hacer una gran net, vamos a hacer una gran red, una gran familia, una gran cantidad de personas que queremos salvar al país, que queremos reconquistar la democracia para el bienestar nuestro, en primer lugar, de nuestra familia, ¿verdad?, de nuestro país, de nuestros países también, y del futuro. Por favor, ya saben, la consigna es reconquistar la democracia. Muchísimas gracias y hasta la próxima, si Dios lo permite.